por ejemplo, primero tenemos, la primera parte es la de seleccionar un proyecto, ¿no? Tenemos varios proyectos de mejora, de procesos, de mejora continua, entonces hay que seleccionar uno, ¿no? Hay que priorizar uno, que podría ser en base a un criterio económico, en base a un criterio técnico o en base a un criterio humano. Entonces seleccionamos un proyecto y luego de ello hay que empezar a conocer este proyecto, ¿no? Registrar toda la información, registrar el proceso, las etapas, quiénes participan, qué personas, qué máquinas se utilizan, qué recursos se utilizan, qué herramientas, ¿no? Y todo eso lo conocemos y lo plasmamos en los diversos diagramas que conocemos, ¿no? El DOP, el DAP, de repente un diagrama de recorrido también, ¿no? Entonces, tenemos opciones para poder registrar un procedimiento o un proceso, cualquiera que sea, ¿no? Lo tenemos que registrar y conocer qué máquinas, qué herramientas, quiénes participan, si hay transportes, hay de esperas, hay demoras, hay qué actividades de operación, qué actividades de inspección. Todo eso tenemos que conocerlo a detalle. Cuando ya tenemos esta parte a detalle, allí es cuando nosotros empezamos a analizar este proceso para plantear alternativas de solución. El día de hoy vamos a ver dos técnicas para poder analizar el proceso y plantear alternativas de solución. Esta la va a ser la parte de hoy día. Y yo estoy diciendo plantear alternativas de solución porque no estoy diciéndole solo una alternativa, pueden ser varias alternativas las que se pueden plantear para mejorar un proceso. Estas alternativas, cada una de ellas, ustedes tienen que probarlas para ver cuál es la más idónea que se pueda desarrollar y que pueda dar resultados positivos. Porque acuérdense que lo que nosotros buscamos a través de este ciclo es mejorar, ¿no? Mejorar un proceso, reducir el tiempo, reducir las mermas, reducir los reprocesos, reducir la cantidad de recursos que se utilizan, ¿no? Para poder producir y vender más y obtener mayor utilidad, ¿no? Entonces, tenemos que plantear alternativas de solución, no solo una. Plantear dos o tres o cuatro, ¿no? Alternativas posibles de solución. Porque hasta este punto ustedes están analizando y plantean alternativas de solución en el papel, ¿no? Es decir, yo pienso que de repente se puede hacer de esta manera y va a mejorar. Y otra persona puede decir, pero yo pienso que esta otra alternativa podría ser, ¿no? O yo pienso que esta tercera alternativa podría ser. Por ejemplo, habíamos visto el caso, acuérdense, de una empresa alimentaria donde rellenaban bolsitas, ¿no? Y queríamos reducir ese tiempo. Muy bien, ya hemos seleccionado el proyecto, ya hemos registrado la información de este proceso, ahora estamos analizando cómo podemos mejorarlo y plantear alternativas de solución. Entonces, una alternativa puede ser tener un cucharón con la medida exacta, otra puede ser, ay, ¿qué otra se me ocurre? Pues, ¿no? Tener un ayudante de repente que empiece a pasar las bolsas más rápido, o de repente contratar, mejor dicho, de repente comprar una máquina llenadora de esta papilla, ¿no? Puede ser distintas alternativas. Pero ahorita estas alternativas solo están en el papel, en el pensamiento, en lo que yo me imagino que podría ser y que podría mejorar. Es decir, cada una de estas alternativas en este momento tiene igual probabilidad de éxito. Es decir, 30, 30, 30. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuál vaya a resultar. Lo que tenemos nosotros que hacer es evaluar cada una de estas alternativas para saber cuál de las tres tiene la mayor alternativa, mejor dicho, perdón, la mayor probabilidad de éxito. Podría ser la del cucharón a medida exacta, podría ser la de tener un ayudante o podría ser la de una máquina embolsadora, ¿no? Podría ser cualquiera de las tres. Pero ¿cómo sabemos por cuál ir? No podemos ir por las tres alternativas. No necesariamente, porque de repente no hay los recursos necesarios o no hay la capacidad técnica para evaluar, para llevarla a cabo. Entonces, tenemos que elegir una alternativa. ¿Y cómo podemos saber qué alternativa elegir? Si en este momento, en el punto de analizar, en este momento, las tres alternativas tienen igual probabilidad de éxito, entonces, ¿cuál de las tres elegimos? Entonces, para resolver esta incógnita, lo que tenemos que hacer es probarlas. Probar cada una de estas y ver cuál es la que tiene mayor probabilidad de éxito. Y cuando digo probarlas, significa que
hagamos un prototipo o hagamos una, como dice, una prueba, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer el cucharón a medida y solo lo vamos a probar en un turno de producción con una sola persona. Porque acuérdense que en esa habitación habían como 10 personas que estaban llenando la misma bolsa y esto se repetía los 3 turnos de producción durante todo el mes. Entonces, esta prueba solo va a consistir en el cucharón solamente una persona y en un turno de producción. Vamos a probar qué tal le va aquí. Entonces, lo desarrollamos y lo evaluamos. Paso 4, paso 5. Desarrollamos la propuesta, es decir, la hacemos tangible y luego la evaluamos. La siguiente propuesta, bueno, es la de un ayudante. A ver, vamos a desarrollar, vamos a poner un ayudante solo en este turno de producción para este lote de producción, nada más, solamente esa prueba, no para permanente. Ya, vamos a probar, ¿qué tal le va? ¿Mejora o no mejora el tiempo? ¿Y el costo? ¿Incrementa o baja el costo? ¿No? Vamos a hacer eso. Y la tercera opción de una maquinaria, ¿no? Entonces, podemos solicitar una máquina prestada, ¿no? Algo similar, o ver cómo funciona en otras empresas. Y la idea es que cada una de estas tres opciones la podamos desarrollar, es decir, hacerlas tangibles y la podamos probar, no en toda la empresa, sino en una parte de la empresa en un momento específico. Cuando evaluamos, vamos a poder determinar. De repente fue la del cucharón a medida la que dio mejores resultados, la que dio un menor tiempo de proceso, la que dio un menor costo. Perfecto, entonces como esta es la alternativa que ha ganado, entonces a partir de ese momento la establecemos. ¿Qué significa? La hacemos permanente en toda la empresa, para todos los turnos de producción, para todos los lotes de producción, para todos los trabajadores. Es decir, que les vamos a dar ese cucharón a medida exacta a todos los trabajadores para que de ahora en adelante empiecen a llenar la bolsita con esa cantidad. ¿De acuerdo? Eso significa establecer. Luego hemos probado la en toda la empresa. Pero no acaba allí. Esto, por ejemplo, hoy día decidimos entregarles a todos el cucharón, ¿no? Y todos empiezan a trabajar hoy día con el nuevo cucharón. Mañana, ¿podríamos asegurar que van a seguir haciendo este trabajo de esta manera? Probablemente sí, porque solo fue el día anterior el que se implantó. La pregunta es, de aquí a una semana, ¿seguirán utilizando el nuevo cucharón? ¿Ustedes qué piensan? Nos vamos a una semana, no regresamos en una semana. La semana anterior les dimos el cucharón, pasó una semana. ¿Ustedes creen que seguirán de repente utilizando el cucharón? ¿O de repente regresan a su anterior forma de trabajo? Podría ser de que algunos sí se acostumbren y otros no. Correcto, Violet, correcto, Luz, ¿no? Yamile también, ¿no? Gerson. Quizás sí, quizás no. ¿Cuántos se acostumbrarán al nuevo método? Algunos. ¿Y cuántos regresarán al otro método, al anterior método? Otros, ¿no? Pero no está, o sea, si ustedes se dan cuenta, no estamos diciendo un número exacto, ¿no? Pero lo que sí estamos suponiendo es que de repente algunos sí continúan y otros no continúan. Entonces, hay una probabilidad de que esto no sea permanente en el tiempo, ¿no? Imagínense ya, no regresamos a la semana, regresamos al mes siguiente, o sea, durante todo un mes no vemos a las personas con su nuevo cucharón, no lo revisamos, regresamos al mes. Es más probable que al mes que ha pasado, muchas más personas ya hayan regresado al método anterior. ¿Por qué? Por la costumbre, ¿no? O sea, imagínense, estás acostumbrado a hacer un trabajo, ¿no? Bajo una misma forma, bajo un mismo tiempo, ¿no? Entonces, estás acostumbrado y es tu rutina, ¿no? Y si te dan otro instrumento, lo utilizas, pero después como que va a regresar. Es como que ustedes les dan una nueva cuchara para almorzar. Ustedes tienen su cuchara en su mesa, ¿no? Es mi cuchara preferida. Pero si les cambian de cuchara, se sienten un poco incómodos y después regresan a la anterior, ¿no? Es algo similar. Entonces, no se sabe cuántos. De repente puede ser solo una persona que regrese al método anterior, pero ya es una persona cuando ya no debería estar haciendo esto. Debería usar, todos deberían hacer el nuevo, utilizar la nueva técnica de trabajo, utilizar la nueva herramienta, utilizar el nuevo método de trabajo. Porque para eso ustedes
han tenido que hacer 6 pasos anteriores, ojo, 6 pasos anteriores, para que en el último paso todo se derrumbe y regresamos al anterior. Imagínense todo el esfuerzo que ustedes han hecho acá, todo el esfuerzo, para que en el último paso no le hagan seguimiento y todo regresa a cero. No merece la pena, ¿no? Porque todos ustedes han analizado, han registrado, han ido a observar a la planta, han hecho pruebas, han hecho medidas, para que en el último paso se olviden todos y todo regrese a cero. No, no es justo, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que hacer es hacer seguimiento. Al día siguiente, a la semana, a las 2 semanas, a las 3, al mes, tienen que regresar y asegurarse que se siguen los nuevos métodos de trabajo. Este paso 7 es muy importante porque si no lo hacen, ¡plop!, todo se cae. Todo se cae. Todo el esfuerzo de un mes, 2 meses, se cae. ¿De acuerdo? Entonces, hay que darle seguimiento a los proyectos que ustedes tienen. ¿De acuerdo? Y eso acuérdense toda su vida profesional hasta que se jubilen. Háganle seguimiento a los proyectos que ustedes desarrollen. ¿De acuerdo? Háganle seguimiento, porque si no, se pueden caer y se regresa a cero. ¿De acuerdo? Entonces, este es importante. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos vamos a concentrar ahora en este punto 3, que es analizar. ¿De acuerdo? Vamos a analizar los procesos. Y para eso, bueno, antes de ello, ¿alguna consulta, comentario respecto a este ciclo? ¿Se entiende mejor? De repente se entiende mejor ahora que hemos avanzado con las clases. De repente al principio, ¿no? No se entendía muy bien, ¿no? Bueno, sí, así es el procedimiento, pero ahora que ya estamos avanzando, espero que se pueda entender mucho mejor, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir entonces avanzando. Un ratito, sorbito de agua. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es la técnica del interrogatorio. Se llama técnica del interrogatorio, pero también es una serie, es una entrevista, ¿de acuerdo? Una entrevista. Ustedes son el ingeniero o la ingeniera de métodos, ¿de acuerdo? He puesto una figura de una chica porque la mayor parte de la clase son chicas, ¿no? Entonces, así ustedes se van a encontrar en una fábrica, en una planta de producción, ¿no? Su casquito, su chaleco y observando, observando. Entonces, ¿en qué consiste esta técnica del interrogatorio? Es en realizar entrevistas a los participantes directos e indirectos de un determinado proceso productivo al cual nosotros estamos enfocados en mejorar, ¿de acuerdo? Es realizar entrevistas a los participantes directos e indirectos del proceso que estamos analizando, que estamos revisando, del cual queremos mejorar. Entonces, pero es una entrevista estructurada, ¿de acuerdo? Es una entrevista estructurada, porque ustedes saben, existen entrevistas estructuradas y existen entrevistas no estructuradas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ambos tipos de entrevistas, estructurada y no estructurada? ¿Cuál podría ser esa diferencia entre dos tipos de entrevistas? En la estructura podríamos decir que ya está pautada, por así decirlo. Correcto. Muy bien, Violet, correcto, pautada. En las entrevistas estructuradas, como dice Violet, ya tenemos las preguntas hechas, ¿de acuerdo? Ya tenemos las preguntas hechas. Entonces, nos basamos en un guión. Yo tengo mi guión, mis preguntas hechas, y yo le pregunto, pregunta 1, me responde. Pregunta 2, me responde. Pregunta 3, me responde. Leo pregunta 4, me responde. Y así, voy preguntándole lo que yo ya tengo. ¿De acuerdo? Yo ya he preparado mis preguntas con anterioridad. ¿De acuerdo? Esa es una entrevista estructurada. Y una no estructurada es simplemente, tengo una pregunta, ¿de acuerdo? Tengo una pregunta, me responde, yo capto lo que me está respondiendo y a partir de ello yo empiezo a elaborar nuevas preguntas, profundizando cada tema que me está diciendo mi entrevistado, ¿de acuerdo?
Entonces, aquí, por ejemplo, para una entrevista no estructurada se necesita mayor habilidad del entrevistador, ¿no? Porque a medida que uno va respondiendo, que el entrevistado va respondiendo, voy adentrándome en otro tipo de preguntas. No las tengo pauteadas o no las tengo escritas. Mientras me va respondiendo, voy pensando qué le puedo preguntar de acuerdo a lo que me pregunta, ¿no? O sea, es un poco más de habilidad, ¿de acuerdo? Pero en la técnica del interrogatorio, principalmente es estructurada. Ya tenemos las preguntas hechas, ¿de acuerdo? Pero también podríamos nosotros hacer preguntas libres, ¿no? Nadie dice que es la técnica del interrogatorio, preguntas estas preguntas, ¿no? Como dicen, le dices estas preguntas y luego te regresas, no más, no te guías, no te salgas del guión. No, tampoco es así, ¿no? Sino nos basamos en estas preguntas y luego podemos ahondar en nuevas preguntas libres. Porque acuérdense que lo que nosotros somos es investigadores, porque los investigadores plantean soluciones a problemas que se presentan en la empresa. Entonces, la única forma de obtener respuestas es preguntando, ¿no? La técnica del interrogatorio nos da una guía de preguntas. ¿A quién le tenemos que preguntar, por ejemplo, estas cosas? Le tenemos que preguntar, por ejemplo, si estamos en este ambiente que decíamos que es, la zona donde embolsan, ¿no? Esta papilla, le tendríamos que preguntar es al operario, por ejemplo, ¿no? Hacerle una entrevista al operario, a los operadores, correcto, Yamile, ¿no? Al supervisor de producción también podríamos entrevistarlo, al jefe de producción también, al inspector de calidad también podríamos entrevistarlo, ¿no? Como les dije, a los participantes directos e indirectos del proceso que estamos analizando. Entonces, si estamos analizando el proceso de embolsado de papilla, el operario de papilla, el supervisor de papilla, el inspector de calidad, quién sabe, de repente también al operador de mantenimiento, ¿no? O al operador de logística. Podría ser una serie de personas, como les dije, participantes directos e indirectos del proceso que estamos analizando. Y entonces tenemos que entrevistarlos y para poder conocer a detalle qué está pasando y también cómo podría mejorarse. Bajo el supuesto de que la persona a la cual estamos entrevistando conoce el proceso y tiene idea de cómo se puede mejorar, ¿de acuerdo? Ese es nuestro supuesto en la técnica del interrogatorio. La persona a la cual estamos entrevistando conoce el proceso y tiene idea de cómo mejorarlo. Esa es la técnica del interrogatorio, ¿de acuerdo? Porque no vamos a entrevistar, por ejemplo, al contador de la empresa para el proceso de embolsado, ¿no? Habrá visto, pero no conoce a detalle y idea de cómo mejorarlo tampoco va a tener porque no es su puesto de trabajo, ¿no? Por eso estamos haciendo esta suposición. ¿Quién más a detalle conoce el trabajo que el que lo hace? ¿No? ¿Quién más conoce a detalle el trabajo que es quien lo hace? ¿Quién más sabe sobre el embolsado que el operario de embolsado? Y también la otra suposición es, ¿qué cosa se puede mejorar? El mismo operario de embolsado tiene idea de cómo mejorarlo, porque él es el que está en el día a día. Entonces, él podría saber qué cosas se pueden hacer, ¿de acuerdo? Cómo mejorar o qué alternativas tenemos. Porque acuérdense que nosotros somos ingenieros de métodos, pero conocemos del proceso, pero no conocemos a detalle o a profundidad cada parte del proceso, porque nosotros tenemos una visión general de la empresa, ¿no? Nuestra labor como ingeniero de métodos es una labor de apoyo, asesoría a la empresa, al proceso productivo. Entonces, tenemos que conocer de todo el proceso, ¿no? Y cuando vamos a este proceso productivo del embolsado, entonces recién nos concentramos y nos enfocamos en esta parte, ¿no? Aquí es cuando entramos a conocer a detalle. Pero quien ya conoce a detalle esta parte del proceso de embolsado es el operario que trabaja todos los días, porque acuérdense, todos los días, 8 horas diarias. Entonces, conoce muy bien su trabajo. Entonces, por eso vamos a preguntarle y también vamos a preguntarle cómo se puede mejorar, porque también estamos bajo la suposición de que ellos tienen buenas ideas, las cuales podemos tomar para que podamos mejorar el proceso, ¿no? Entonces, una fuente de información son los mismos participantes directos e indirectos del proceso productivo para que podamos mejorarlo, ¿de acuerdo? Esa es la idea de la técnica del interrogatorio. Entrevistar a los participantes directos e indirectos del proceso productivo que estamos analizando para obtener de ellos mayor detalle del proceso y también para obtener ideas de mejora.
No significa que las ideas de mejora que ellos nos den, vamos a implantarlas, ojo. Es una alternativa de solución que siguiendo nuestro ciclo anterior hay que probarlo, ¿no? No necesariamente lo que nos digan lo implantamos ya es mejora. Todas las alternativas de solución hay que probarlas, ¿de acuerdo? Esa es la técnica del interrogatorio. ¿Qué preguntas se hacen? Son dos tipos de preguntas. Preguntas preliminares y luego preguntas de fondo. Las dos primeras preguntas que se hacen son preliminares, son para averiguar, para conocer el proceso. Y ya las preguntas de fondo son para conocer a detalle qué cosas se podrían hacer, ¿de acuerdo? ¿Qué cosas se podrían mejorar? Vamos a ver un ejemplo sobre este tipo de preguntas. Esta entrevista estructurada, que es la técnica del interrogatorio, entonces, son dos tipos de preguntas. Preguntas preliminares para conocer el proceso y preguntas de fondo para ver cómo se puede mejorar. Divididas en 5 temas. Por ejemplo, el propósito se refiere a la finalidad de una actividad. ¿Cómo se va a llevar a cabo? Por ejemplo, estamos en la zona de embolsado de papilla y vamos a entrevistar al operario de embolsado. Y la pregunta tiene que estar relacionada al propósito de la actividad que está haciendo. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué haces esta operación de llenado? Ese es el propósito, porque incluso nosotros tenemos que cuestionarnos hasta el propósito de una actividad que se está dando. No necesariamente todas las actividades operativas tienen que estar siempre. Podemos reducirlas, eliminarlas, como dice aquí, eliminarlas, combinarlas, simplificarlas. Ese es nuestro objetivo como ingenieros de métodos. Cualquier actividad es factible de ser eliminada, combinarse con otra actividad o reducirla o simplificarla. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objeto, esa es nuestra finalidad que estamos aquí. Entonces vamos a cuestionar la finalidad de esta actividad, vamos a revisar el lugar donde se hace, por qué es en este sitio, por qué no en otro. Vamos a revisar la sucesión, que es la secuencia de actividades, esa es la sucesión. ¿Por qué se hace en esta etapa y por qué no se hace antes o por qué no se hace después? Es lo que vamos a preguntar. Vamos a cuestionar también la persona que lo hace. ¿Por qué lo haces tú? ¿Lo podría hacer otra persona? ¿Qué pasa si lo hace otra persona? ¿No? Y también los medios. ¿Por qué utilizas esta cuchara? ¿Por qué no utilizas otro tipo de llenado? Así, ese tipo de preguntas son las que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos estas habilidades de entrevistador para poder desarrollarlas. ¿De acuerdo? Y poder hacer una buena técnica del interrogatorio. Acuérdense que lo que buscamos al entrevistar no es quitarle tiempo al operario, lo que estamos buscando es identificar una forma de poder mejorar el proceso. ¿Cuál es nuestra fuente de información? Los participantes directos e indirectos del proceso. Entonces, a ellos les vamos a preguntar para poder identificar una fuente más de información, porque estamos bajo el supuesto de que ellos conocen el proceso y saben cómo se puede mejorar. ¿De acuerdo? Esto es. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio interactivo, ¿de acuerdo? Ustedes van a participar y yo voy a participar, ¿de acuerdo? Bueno, pero solo una persona a la vez. Por ejemplo, vamos a hacer la técnica del interrogatorio para el caso de una empresa del sector papelero, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar sobre esta máquina. Bueno, en el sector papelero, por ejemplo, el producto que nos entregan es papeles de diversos tamaños, de diversos espesores, ¿no? Por ejemplo, vamos a la librería y tenemos papel bond A4, papel bond A3 o A2, de 80, de 85 gramos, de 75 gramos, ¿no? Son diferentes productos que nos entregan. Esto hace una empresa del sector papelero. ¿De qué se ayuda? De una máquina. ¿Cómo se llama esta máquina? Rebobinadora. Nosotros vamos a analizar ahora, en este ejemplo, el proceso de un rebobinado de papel. El proceso de rebobinado, que básicamente es lo que dice aquí. En la máquina rebobinadora tenemos como materia prima un rollo grande y grueso. Un rollo grande y grueso. Imagínense un rollo grande y grueso de papel. En la máquina rebobinadora lo que vamos a hacer es cortar este gran rollo de papel en pedazos más pequeños según los requerimientos del cliente, ¿no? De repente el cliente dice, oh, yo quiero papeles de 30 centímetros de ancho. Entonces, este rollo grande de papel lo dividimos en pedazos de 30, o de repente de 45, o de repente de 10, dependiendo de lo que nos pide el cliente. Entonces, esta máquina rebobinadora se encarga de eso,
de cortar, como dice, cortar el rollo original en distintas partes. Esta máquina en especial dice que procesa rollos de hasta 183 centímetros de diámetro. Imagínense, tremendo rollo de papel, que posee 12 cuchillas, dice, para cortar papel. Y lo puede dividir hasta en 11 partes, ¿no? De este rollo enorme salen 11 rollitos, ¿no? Como si fuera papel higiénico. Y participan un operario y un ayudante. Significa que el operario es la persona responsable del funcionamiento de esta máquina y el ayudante es un apoyo. Por ejemplo, el operario le dice, dale vuelta al timón. Ya. Y el ayudante viene y hace caso a lo que dice el operario y le da vuelta al timón. El operario le dice, recoge el rollo que está saliendo, y el ayudante va y recoge el rollo que está saliendo, ¿no? Esa es la interacción entre el operario y el ayudante. El operario es el responsable de esta máquina y de su operación, y el ayudante es un soporte, es manos adicionales, porque solo una persona no se da abasto para manejar esta máquina, ¿de acuerdo? Entonces, acá de repente se coloca el rollo enorme de 183 centímetros de diámetro, pasa por acá, va jalando, pero acá están las cuchillas que van cortando este papel. Y por un lado sale el producto que queremos y por otro lado se sigue enrollando lo que no queremos, ¿no? Y así funciona. Imagínense que este es el gran rollo de papel higiénico, ¿no? Y aquí lo va cortando en varios pedacitos para que salga nuestro rollo de papel higiénico que tenemos, ¿no? Es algo similar, ¿de acuerdo? ¿Se entendió cómo funciona la máquina rebobinadora? Estoy tomando mi agüita. Muy bien, gracias Nelly. Sigamos entonces, a ver. Este es nuestro diagrama de análisis detallado de este proceso, ¿no? En el cual la actividad es recuperar y rebobinar rollos de papel, ¿verdad? El objeto que está en estudio es el rollo de papel. Entonces, ¿cómo funciona? Llega un rollo de papel original, el enorme, que lo trae un camión y lo lleva a la bodega. Es una actividad de transporte. Se descarga en la bodega si seguimos con el transporte. Luego, este enorme rollo dice que está en espera para que sea procesado, para ser cortado. ¿Cuánto tiempo? Es algo variable, dice según programación, está esperando. Luego este rollo es transportado de bodega a patín, así se le llama, ¿no? Transporte. Y luego se le transporta a la máquina rebobinadora. Ya estamos llegando a la máquina rebobinadora. Luego, esta rollo de papel tiene tacos, o sea, como unos soportes. Le quitamos los tacos. Luego, el enorme rollo de papel lo colocamos en el portarrollo de la rebobinadora, ¿no? Donde va a funcionar. Quitamos unas sábanas, que son las de protección del rollo de papel, ¿no? La empalmamos a la rebobinadora, es decir, como que sacamos las sábanas y la colocamos en el otro rollo, ¿no? Como para que vaya jalando también, ¿no? Lo empalmamos. Y aquí ya se da la conversión del material, ya ponemos a funcionar, ¿no? Bueno, acá hacemos una primera inspección, ¿de acuerdo? Para ver si está todo bien colocado, y luego de ello ya empieza a funcionar la máquina, donde empieza a jalar el rollo de papel, mientras lo va jalando, lo va cortando, ¿no? Mientras lo va jalando, lo va cortando. ¿De acuerdo en eso? Ya no puedo coordinar. Va jalando y va cortando, ¿no? Ya está. Todo ese es el proceso de operación. Después de que termina de jalar y de cortar, hay que descargar el producto, o sea, el rollito que ya está cortado, hay que bajarlo a tierra, ¿no? O sea, sacarlo de la máquina rebobinadora. Lo vamos a transportar a una zona para alistamiento, pero en esta zona de alistamiento dice que va a tener que esperar un tiempo, pero ¿qué tiempo? 6 horas dice que va a tener que esperar, casi medio turno, para que le coloquen los sellos, porque la siguiente actividad dice es, separamos la cinta, colocamos los sellos y le ponemos los tacos. Y después de que le colocamos los tacos y los sellos, dice, ahora hay que llevarlo a la zona de empaque, ¿no? Para que espere a llevarlo al empaque, ¿no? Entonces, esta es nuestra secuencia de actividades que le hacemos, acuérdense, le hacemos seguimiento al rollo de papel, pero nos vamos a concentrar en esta actividad de espera, porque son 6 horas que estamos esperando para colocarle los tacos, los sellos, ¿no? Entonces, como que es demasiado tiempo, ¿no? Imagínense, ya terminó de cortarse, ¿no? La máquina
la rebobinadora ya cortó los productos de papel, ya terminó. Y ahora lo vemos un costado. Uy, pero si ya terminó, ¿no debería ya irse a despacho? Sí, pero está ahí esperando. Ah, ¿y por qué? Es lo que vamos a averiguar ahorita, ¿de acuerdo? Vamos a averiguar. Pero la idea es que terminando de la máquina rebobinadora, ya está el producto listo y está esperando 6 horas para que lo lleven a empaque. Mejor dicho, lo está esperando 6 horas para que le coloquen los tacos y después llevarlo a empaque. Entonces, imagínense. Por ese motivo es que vamos a analizar esta actividad a través de la técnica del interrogatorio. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a hacer. Para ello, bueno, de este diagrama estamos viendo que hay más transportes que operaciones. También podemos ver que hay pocas inspecciones, pero podría ser determinantes por la calidad del producto. Y también que hay pocas demoras. Hay pocas actividades de demora. Si ustedes se dan cuenta, hay solo 3, ¿no? De 17 actividades. Pero imagínense la demora. Acá son 6 horas y en la otra son 12 horas. Entonces hay bastante tiempo de espera. Y este tiempo de espera, acuérdense que impacta en la entrega al cliente. Mientras más tiempos de espera haya, vamos a demorar la entrega del producto al cliente y eso tiene su efecto en el ciclo financiero y ya sabemos qué pasa, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver esto. Entonces vamos a realizar el ejercicio de la técnica del interrogatorio para la actividad que estamos esperando antes de colocarle los sellos. Queremos ahondar, primero vamos a conocer un poquito más y luego vamos a ahondar qué es lo que se podría mejorar. El primer tema que vamos a estudiar es el de propósito, ¿de acuerdo? Propósito. Tema propósito, que es la finalidad de esta actividad. Para ello necesito un voluntario o una voluntaria quien vaya a ser nuestra ingeniera o ingeniero de métodos y yo voy a ser el operario. Yo les voy a poner aquí en la pantalla las preguntas que tienen que hacer y yo como operario les voy a responder, ¿de acuerdo? Entonces, su labor nada más va a ser leer el texto y de tal forma que me pregunten a mí las diferentes preguntas, ¿de acuerdo? A ver, ¿quién quiere ser voluntario o voluntaria de esta? Ya, no bajen la mano, por favor, porque hay varios diálogos. Hay varios diálogos. A ver. Un momentito. Ya. Bueno. Varias voluntarias. Muchas gracias. Entonces vamos a empezar con Violet, que va a ser la parte del tema del propósito. ¿De acuerdo? Violet va a ser propósito. Muy bien. Entonces yo voy a poner las preguntas y yo te voy a responder, Violet. ¿De acuerdo? Sobre esta actividad. Listo. ¿Qué se hace? Y el buenos días. Ay, Decime quién por disculpe. quién. Ya, buenos días. El día de hoy les voy a realizar algunas preguntas y deseo que usted me las conteste con toda sinceridad, por favor. ¿Qué se hace? Aquí en esta actividad tenemos un material que ha sido procesado, pero está esperando a ser alistado, ¿no? Y esto es que lo separemos, que le retiremos el refile, que le coloquemos los sellos y otras cosas más que tenemos que hacer que es necesario para entregar el producto. Muchas gracias por su respuesta. También me gustaría saber por qué se hace esto. Bueno, lo hacemos porque, bueno, en la máquina solo hay 2 personas que estamos asignados. Yo, que soy el operario y estoy responsable, y tengo aquí mi ayudante. Yo no puedo descuidar ni un minuto la máquina. Yo acá tengo mi máquina rebobinadora, entonces no la puedo descuidar porque siempre tengo que estar supervisando, porque si falla, si se rompe una cuchilla, ya se malogra todo el rollo de papel. Mientras que el ayudante, me ayuda y cumple otras funciones, ¿no? Entonces, mientras tanto, el material está en espera hasta que venga otra persona, que es el que le decimos el de oficios varios, porque va de puesto en puesto de trabajo y va ayudándole en distintos puestos. Él no tiene asignado un puesto fijo. Una vez está en la rebobinadora, otra vez se va al almacén, otra vez se va por aquí, por allá. Nos ayuda a todos. Entonces, estamos esperando que él venga
Entonces es cuando tiene tiempo para que lo aliste y en ocasiones, bueno, mi ayudante lo apoya, ¿no? Dependiendo si tiene tiempo para hacerlo. ¿Usted considera... No, disculpe, profesor. Ya. ¿Qué otra cosa podría hacerse? Mira, yo creo que se podría asignar a la máquina una persona de oficios varios, o sea, que venga y él sea el responsable de alistar el material. A medida que el producto sale de la máquina, lo va alistando, ¿no? Para evitar que se apile, que se junte, ¿no? Aparte que obstruye todo mi espacio. Ve como usted mire, todos los rollos de papel están acá y no me dejan ni espacio para caminar, ¿no? Entonces, pero yo creo que eso podría hacerse y tener claro cuáles son las funciones de cada uno, porque aquí todos hacemos de todo, ¿no? Entonces, creo que eso podríamos hacer. ¿Y usted qué cree que debería hacerse? Es lo que le comentaba, señorita, ¿no? Esto de que venga esta persona de oficios varios bueno, que él se encargue de esto, ¿no? Listo, Violet. Muchas gracias. Nuestra ingeniera de métodos está practicando ya para cuando vaya a hacer prácticas ya. Gracias, profesor. Muy bien, Violet. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este primer tema se llama propósito. Lo que hemos cuestionado es la finalidad. A ver, miren ustedes, las preguntas 1 y 2. ¿Dónde está un ratito? Las preguntas 1 y 2 que están acá son preguntas, las que les decía que se llamaban preliminares, que nos permiten conocer lo que se está haciendo. Por ejemplo, ¿qué se hace? Ya se hace esto. ¿Pero por qué se hace? Ya se hace por este motivo, ¿no? Son preguntas preliminares para conocer el proceso, ¿no? Nada más. ¿Qué se hace y por qué se hace? Las preguntas 3 y 4 ya son, se les llama preguntas de profundidad porque nos permiten ahondar, cuestionar lo que se está haciendo y obtener del operario una posible solución. Cuando te preguntan, ¿qué otra cosa podría hacerse, no? O sea, en vez de hacer lo que estás haciendo ahorita, ¿qué otra cosa podría hacerse, no? O ¿qué debería hacerse de repente? No se debería hacer esto, sino se debería hacer otra cosa, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando preguntamos qué otra cosa podría o debería, estamos cuestionando la forma como se hace actualmente para buscar una nueva propuesta. Entonces, en eso consisten las preguntas preliminares y estas preguntas a profundidad, ¿de acuerdo? Las preliminares, acuérdense, conocer. Y en este caso, conocer el propósito de la actividad y en las preguntas 3 y 4, las profundidades, cuestionar el propósito de la actividad, o sea, si realmente debería hacerse, para buscar otra forma de hacerlo, ¿de acuerdo? Este es el primer tema del propósito. Ahora vamos a continuar con tema del lugar. Entonces vamos a tener nuestra ingeniera de métodos, que en este caso va a ser Daniela, y yo voy a ser el operario. ¿De acuerdo? Entonces, lista, Daniela. Acto Sí, profe. segundo. Acción. Buenos días. Le voy a hacer unas preguntas respecto al proceso del que estamos tratando. ¿Dónde se hace? Esto lo hacemos esto de colocar sellos, lo hacemos dentro de toda esta área que le llamamos el área de la máquina, porque aquí está la rebobinadora y todo este es su espacio. ¿Y por qué se hace allí? Es que acá está la rebobinadora y lo que sale de la rebobinadora es estos rollos de papel más pequeños. Entonces lo dejamos a un costado para evitar trasladarlo y cuando lo trasladamos pues ya a veces se golpea, a veces se daña, se ensucia. Entonces lo que hacemos es evitar que se dañe el producto. Entonces por eso lo dejamos acá, para evitar esos golpes. Entiendo. ¿Y en qué otro lugar podría hacerse? Bueno, en realidad podría hacerse en cualquier otro lugar dentro de la planta, ¿eh? Se podría destinar a otro lugar.
pero como le decía, señorita, lo que hacemos es no moverlo, porque ya nos ha pasado que lo hemos querido llevar a una zona de mayor espacio, donde no me incomode aquí con mi rebobinadora, pero lo que ha pasado generalmente es que se ha ensuciado, se ha roto, se ha dañado el producto, ¿no? Entonces, para eso, se puede hacer en cualquier sitio, sí, pero tratamos de no moverlo. ¿Y usted dónde debería hacerse? Este trabajo donde no el material pueda sufrir golpes, o sea, donde no se pueda dañar, ¿no? O sea, una zona especial donde no se pueda dañar los productos, ¿no? Aquí en la planta creo que no hay ningún sitio parecido, ¿no? Y también no debería estar acá porque mira, ahí está mi rebobinador y no me deja espacio para trabajar, ¿no? Entonces me está obstaculizando, ¿no? Si quieren, las pueden hacer un poquito dentro de esta área de mi máquina, de mi habitación, pero un poquito más pegada a la pared, ¿no? Para que ya no me interrumpa, ¿no? Pero también yo puedo ver, ¿no? De repente puede haber una persona asignada o el personal de oficios varios y va a ir viendo, ¿no? Para que no se acumule el material, ¿no? Eso podría ser, señorita. Listo, ya está. Sí, profe, Muy bien. gracias. Gracias a ti, Daniela, por participar, ¿no? Tenemos, entonces, este es el tema del lugar, ¿de acuerdo? Tema del lugar. ¿A qué se refiere? A que tenemos que investigar sobre el lugar donde se realiza la actividad, ¿no? Toda esta actividad, ¿dónde dice que se realiza? En el área de máquina. Imagínense la habitación donde están ustedes, es el área de máquina y en un costado o en el centro está la rebobinadora. Esta de colocar los tacos luego de la rebobinada, se hace ahí también en ese mismo espacio. Entonces, como ustedes ven, ¿cómo supimos esto? Por las preguntas 1 y 2. ¿Dónde se hace y por qué se hace allí? ¿No? Estamos preguntando, ¿no? Oye, ¿por qué se hace aquí esta actividad, ¿no? Ah, ya por este motivo. ¿Dónde se hace y por qué se hace? Las preguntas 3 y 4 son preguntas a profundidad. Acuérdense, estamos cuestionando el por qué se hace aquí, ¿no? Cuando preguntamos en qué otro lugar podría hacerse, ya estamos diciendo, oye, no hay que hacerlo acá. ¿En qué otro lugar podríamos llevarlo? ¿Dentro de la misma área, afuera, en el patio, en el techo? ¿En qué otro lugar podría hacerse? ¿No? Y también podríamos preguntar dónde debería hacerse, ¿no? O sea, una es que podría y otra es debería, ¿no? Entonces, una es que tú puedes hacerlo en otro lado y otra es que tú debes hacerlo en otro lado por necesidad, ¿no? Entonces, aquí nos preguntamos, ¿no? Cuestionamos dónde lo podemos realizar, ¿de acuerdo? El lugar. Este es el segundo tema del lugar. Listo, ahora sí, vamos a continuar con el tercer tema, que es de sucesión. Acuérdense, sucesión significa la secuencia de las actividades. Primero viene secuencia A, luego B y luego C. Entonces vamos a conocer la secuencia y vamos a cuestionar la secuencia. ¿Por qué no es A después de B? ¿Por qué tiene que ser siempre A antes de B? ¿No? Esa es la idea. A ver, y para ello tenemos a nuestra ingeniera de métodos, que es Nicole Lucía, y repitiendo el plato, soy yo en el operario. ¿De acuerdo, Lucía? ¿Estás lista? Sí, profesor. Ya, vamos entonces. Tercer acto. Acción. Buenos días. Procederé a hacerle unas preguntas sobre el proceso. Bueno, en primer lugar, ¿cuándo se hace? Esta actividad de colocar los sellos se hace luego de que terminamos de procesar en la máquina rebobinada. O sea, ahí es cuando se hace. Pero como usted ha visto, señorita, no lo hacemos inmediatamente. ¿Y por qué se hace entonces? Bueno, se hace luego del rebobinado porque primero hay que procesar el material, ¿no? O sea, acuérdense, tenemos todo el rollo de papel grande y lo cortamos en pedacitos. Estos rollos de pedacitos recién recién lo podemos alistar, colocar los sellos, ¿no? Entonces, ese es el motivo de que lo tengamos que hacer ahora. Pero no lo podemos hacer inmediatamente, deberíamos hacerlo inmediatamente, ¿no? O sea, termina el producto, tenemos los rollitos y le pongamos ellos, pero no podemos hacer inmediatamente porque tenemos que esperar a que venga esta persona de oficios varios, porque
le contaba pues que está por todo lado, entonces cuando tiene disponibilidad, recién viene y se acerca y hace este cambio, ¿no? Pareciera que no lo tiene como responsabilidad suya, ¿no? Como que es un favor. ¿Y cuándo podría hacerse? Yo pienso que no existe otro orden, o sea, lo que yo pienso, ¿no? Porque, como le decía, rollo grande, entra la rebobinadora, salen los rollos pequeñitos, y a estos rollos pequeñitos es cuando tenemos que colocarle los sellos y los tacos, ¿no? Entonces creo que no hay otro orden, creo que así es la secuencia que debería ser, ¿no? Una vez que ha salido de la rebobinadora. ¿Y cuándo debería hacerse? Tan pronto como sale de la rebobinadora, ¿de acuerdo? O sea, no esperar a que venga el de oficios varios, sino termina el producto de estar aquí, inmediatamente ya deberían colocarle los sellos. Porque usted ha visto muchas veces, se queda aquí apilado, a un costado, y viene hasta el siguiente turno o al día siguiente, entonces se queda el material, ¿no? Entonces debería hacerse inmediatamente. Así es, señorita. Gracias. Listo, gracias a ti, Nicole. Muy bien, buen trabajo, ¿no? Entonces, este tercer tema es de la sucesión. La pregunta es, ¿cuándo, no? Entonces, preguntas 1 y 2 son preguntas preliminares en las cuales queremos conocer el momento cuando se realiza. Por ejemplo, ¿cuándo se hace? Ah, ya, se hace en tal momento, en tal tiempo, ¿no? Dependiendo del proceso, van a responder cuándo se hace. ¿Y por qué se hace en ese momento? ¿Por qué se hace entonces, no? Porque es la secuencia, ¿no? Viene A y luego sigue B y después C. Esa es la secuencia, porque se hace de esta manera. Entonces, la pregunta 1 y 2 son para conocer un poquito más. Y las preguntas 3 y 4 son para profundizar, ¿no? Para ahondar y cuestionarnos si podríamos cambiar el orden de la secuencia, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podría hacerse? ¿No? Entonces, se podría hacer antes, se podría hacer después de de una secuencia. Se podría hacer, por ejemplo, colocar los sellos antes del rebobinado. O se podría colocar los sellos luego del empaque. Es cuestionarse. Puede ser que sí, puede ser que no. Veamos qué nos responde el operario, ¿no? Y después, ¿cuándo debería hacerse? Por ejemplo, acá no dice que debe hacerse apenas se haga, ¿no? En otros casos podría ser, hay que esperar 2 días, ¿no? Dependiendo del proceso, pero nos está diciendo cuándo debería ser. En este caso debería hacerse inmediatamente, ¿no? Entonces, preguntas 1 y 2, preliminares, preguntas 3 y 4, a profundidad para cuestionar, ¿de acuerdo? Muy bien, siguiente tema. Entramos al tema de la persona. ¿De acuerdo? El tema de la persona, vamos a cuestionar al participante de esta actividad o los participantes. ¿De acuerdo? Vamos a conocer quién lo hace y luego vamos a cuestionar por qué lo hace esta persona. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra actriz del día de hoy va a ser Odalis para este tema. Nuestra ingeniera de métodos. Y yo voy a ser el operario. ¿De acuerdo? ¿Lista? ¿Está lista, Odalis? Sí, profesor. Ya, vamos a entonces. Buenos días. Tengo algunas preguntas y espero que me las responda respecto al proceso. ¿Quién lo hace? Esta parte de colocar los sellos que usted ha visto, lo hace el personal de oficios varios. Ok, ¿por qué lo hace esa persona? Bueno, la verdad, yo trabajo hace tiempo, entonces he visto que él siempre lo hace. Entonces, creo que está dentro de sus funciones el que tenga que colocar estos sellos, ¿no? He visto que es prácticamente la única persona que lo hace esto, ¿no? Está dentro de sus funciones. Ah, entiendo. ¿Qué otra persona podría hacerlo? Mira, si no es el de oficios varios, acuérdate, yo trabajo aquí con mi ayudante. Entonces, en algún momento, de repente, mi ayudante podría apoyar también a colocar los sellos, pero no sé, señorita, porque a veces mi ayudante está muy ocupado también, pero porque me ayuda a mí, acuérdese que yo tengo que estar en la máquina rebobinadora, entonces tengo que ver estos productos, ¿no? Entonces, necesito siempre una manito, pero podría ser ayudante de vez en cuando. Ah, claro. ¿Quién debería hacerlo?
¿quién debería? Como le digo, yo tengo varios años trabajando aquí, ¿no? En esta rebobinadora, y siempre lo he visto que lo hace el de oficios varios, pero como a veces también yo lo apoyo o el ayudante, ¿no? Creo que no está claro esa parte de quién debería hacerlo, ¿no? Porque de oficios varios se pasea de lado en lado, ¿no? Está ayudando a varios, pero esta actividad sí es necesaria, entonces debería, creo, haber una persona que haga eso permanente, ¿no? Para que no esté pues tanto tiempo esperando acá el material. Pues, ¿no? Así es, señorita. Ok, gracias. Listo. Muchas gracias, Odalis. Lo has hecho muy bien también. Gracias, profesor. Entonces, este cuarto tema se refiere a la persona, ¿no? Donde nosotros lo que vamos a hacer es, primero, preguntar para conocer quién realiza esta actividad, ¿no? Por ejemplo, quién lo hace y por qué lo hace esta persona, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Quién lo hace y por qué lo hace esta persona? ¿No? Entonces, ¿quién lo hace? Ah, ya. ¿Y por qué lo haces tú? ¿O por qué lo hace dicha persona? ¿Hay algún motivo en especial que nos diga que por qué él debe hacerlo o no? ¿No? ¿Listo? Y las preguntas 3 y 4 son preguntas para cuestionarnos, ¿no? ¿Qué otra persona podría hacerlo? ¿No? ¿Hay alguien más que podría hacerlo? Necesariamente tienes que ser tú quien lo haga. Y la cuarta pregunta, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién tiene que asumir este rol? No necesariamente cuando ustedes vean, quien lo haga es quien lo debería hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí lo hace el personal de oficios varios, pero por el mismo nombre, piensen ustedes, oficios varios, significa que tiene que hacer varias cosas, ¿no? No está asignada a una sola cosa. Esta persona, por ejemplo, le dices, tráeme unas herramientas. O si no, ayúdame a cargar este paquete. O si no, ayúdame a prender la máquina. O sea, oficios varios, ¿no? Es decir, de todo, ¿no? En esta empresa. Entonces, no es que tenga como función colocar los sellos. Aparte que colocar los sellos es una actividad principal, ¿no? Porque sin esto no se puede empacar. Entonces, no tiene mucho sentido que alguien que tiene full funciones, full apoyo que realizar, tenga que hacer algo importante dentro de esta cadena, ¿no? Porque es cuando se da tiempo, si ustedes se dan cuenta, es cuando él se da tiempo para hacer esto, ¿no? Pero podríamos estar viendo que es una actividad importante en la cual creo que debería tener alguien asignado, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda este interrogatorio, ¿de acuerdo? Muy bien, y vamos a continuar con el último tema, que es de los medios, es decir, ¿con qué lo haces? ¿Qué herramientas, qué máquinas utilizas para ello? ¿De acuerdo? Y para eso tenemos a nuestra ingeniera de métodos, que es Luz Marina, ¿no? Y luego tenemos a mi persona como el operario, ¿de acuerdo? ¿Estás lista, Luz Marina? Sí, profesor. Vamos a ver. Entonces, quinto acto, acción. Buenos días, señor. Le tengo algunas preguntas sobre el proceso y quisiera disponer un poco de su tiempo. La primera pregunta es, ¿cómo se hace? Todo lo que usted ve, señorita, de colocar los sellos, de ponerle los tacos, de alistarlo, todo es manual. Aquí están mis herramientas, aquí están mis tacos, y todo este trabajo se hace manual. No utilizamos algunas herramientas para apoyarnos, pero no hay ninguna máquina que nos haga este trabajo. Ah, comprendo. ¿Y por qué se hace de ese modo? Bueno, es un trabajo bien a detalle, muy minucioso, ¿no? Como usted ve, es colocar el sellito en cada rollo, entonces es un poco pesado, ¿no? Hay que tener bastante precisión, ¿no? Y aparte, bueno, no he visto máquinas que hagan esto, ¿no? Yo tengo años trabajando en esta rebobinadora. Antes yo trabajaba en otras empresas también de papel. Y siempre yo he visto que este trabajo se hacía así, siempre manual, ¿no? Para colocar los sellos a los rollitos más pequeños, siempre lo han hecho manual, ¿no? No he visto que haya alguna máquina que lo haga de otra forma. Está bien. ¿Y de qué otro modo podría hacerse? ¿De qué otro modo podría hacerse? Bueno, no sé, señorita. La verdad que
no sabría decirle porque, como le dije, en otras empresas que he trabajado y en esta, lo he visto que lo hacen siempre de la misma forma, ¿no? Creo que solo es trabajo manual, no se podría decirle más. Mm, ok, ¿y cómo considera usted que debería hacerse? Bueno, yo considero que debería hacerse, de repente, ¿no? Comprar algunas máquinas, ¿no? Quién sabe, de repente ya hay máquinas que hagan esta parte de colocar los sellos a los productos más pequeñitos, ¿no? Sí, yo creo que debe haber, ¿no? Sí. Pero le comento, ¿no? Una vez tuvimos una reunión con el jefe del área y nos dijo que ahorita la empresa está con un presupuesto limitado y que no pueden comprar nuevas máquinas, porque yo le he dicho, por ejemplo, de acá de mi rebobinadora, que ya está un poquito viejita, entonces sería bueno comprar una nueva máquina rebobinadora, pero me han dicho, no, ahorita no hay dinero para comprar máquina, entonces trabajemos con lo que tengamos. Entonces, creo que lo vamos a seguir haciendo de forma manual, porque creo que no hay mucho interés o dinero para comprar una máquina que haga este trabajo en específico, ¿no? Así es, señorita. Gracias. Listo, gracias. Muchas gracias, Luz Marina, también una buena entrevista. Entonces, ¿en qué consiste este tema de medios, no? Los recursos que necesitamos para realizar esta actividad, ¿de acuerdo? Los recursos que necesitamos para realizar esta actividad, ¿no? Por eso son los medios, máquinas, herramientas que se necesitan, ¿de acuerdo? Y como ustedes ven, las preguntas 1 y 2 son para conocer, ¿no? ¿Cómo se hace y por qué se hace de este modo, ¿no? Entonces, estamos indagando, ¿no? Sobre por qué, ¿no? Y las preguntas 3 y 4 es para profundizar, ¿no? O sea, ¿de qué otro modo podría hacerse o cómo debería hacerse, ¿no? Cuestionamos la forma de trabajo actual para ver qué otras alternativas hay. Entonces, en eso consiste esta quinta etapa de medios, ¿no? Entonces, como ustedes se dan cuenta, las 5 etapas que hemos visto, preguntas 1 y 2 es conocer, para luego pasar a las preguntas 3 y 4, que es cuestionar para buscar nuevas formas de solución. Y ustedes están viendo que la fuente de información es el operario. Nosotros estamos interrogando, ¿no? Estamos preguntando, estamos entrevistándole para ello, ¿no? Para que podamos obtener respuestas, ¿no? Muy bien, chicas, muchas gracias. Quisiera saber, ¿qué les parece? O sea, ya hablamos un poco de la técnica, pero en la forma de las entrevistas, ¿cómo deberían llevarse a cabo? ¿Alguien quisiera algunos comentarios al respecto? ¿Está bien cómo se hacen las preguntas o hay otra forma de hacerlas? En el tema de la forma, no del fondo que es, sino la forma como entrevistar. A ver, Verónica, te escuchamos. Buenos días, profesor. Yo creo que tal vez en lugar de ir al mismo sector de trabajo de la persona, tal vez se podría como citar algún día después de, tal vez no sean los días operativos, ¿no? Tal vez trabajan de lunes a viernes, pero el sábado no, y se podría hacer una reunión. Entonces sería un poco más rápido y también podríamos obtener diferentes puntos de vista de los operarios, como también de las personas que los ayudan, ¿no? Pero también, en caso no se tenga el tiempo suficiente o no haya la disposición del personal, entonces creo que también estaría bien que pues vayan al mismo lugar, ¿no? Y que un día antes o 2 días antes les comenten que van a hacer una entrevista y que por favor estén presentes para que puedan brindar, ¿no? La información que se necesita. Correcto, ¿no? Ese es un punto importante del notificar, ¿de acuerdo? Notificar, ¿qué significa comunicar? Porque eso es un poquito para prepararse, ¿no? Es un buen comentario que menciona Verónica, ¿no? Porque imagínense ustedes, ya yo soy el operario, estoy aquí, ¿no? Estoy con mi máquina rebobinadora y de repente me tocan el hombro y me dicen, disculpe señor, ¿tiene unos minutos? Le quiero hacer unas preguntas sobre su trabajo. Y yo le puedo decir, disculpe señorita, estoy ahorita operando la máquina, no la puedo dejar a un costado, ¿no? Entonces, no sé, regrese de repente en 2 horas porque ahorita estoy. Entonces, ya es un primer acercamiento no muy adecuado, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe llevar a cabo? Es decirle al supervisor o a mi supervisor, ¿sabe qué? Necesito hacer unas preguntas
sobre este proceso y conversar con el operario Marco Antonio, ¿no? Entonces, necesito de su tiempo. Entonces, el supervisor va a conversar con el operario y va a decir, oye, necesitan que te entrevisten. ¿Cuál es tu hora de disponibilidad? Ah, ya, puede ser a tal hora. Ah, ya, perfecto. El supervisor y el operario conversan con ustedes y acuerdan una hora, ¿de acuerdo? Entonces es importante esta planificación previa, ¿de acuerdo? Muy bien, Verónica, ¿no? Una planificación previa para poder citar, ¿no? Porque no podemos venir, oye, necesito, ¿no? Así. Que necesito que, ya, no puedo ahorita, ¿no? Entonces hay que planificar, ¿no? Y en cualquier empresa, en cualquier trabajo, ojo, es como que ustedes mismos también, ¿no? De repente están ustedes trabajando, ¿no? Y de repente dices, oye, necesito, pero ahorita estoy ocupado, no sé, ya, te puedo dar un tiempo, o si te da el tiempo, no es todo el tiempo necesario, ¿no? Entonces planifiquen sus reuniones, díganle, va a durar 30 minutos, no más, y sobre esos 30 minutos trabajan, ¿no? Correcto, Verónica. Ahora, eso es lo importante, eso es lo rescatable. Muy bien, Verónica. A ver, sigamos con, a ver, Nelly. Profesor, buen día. De acuerdo siguiendo el patrón, me parece que es un poco limitante las preguntas. Y, por ejemplo, si se tratara de que solamente seguir ese patrón, tener al costado observaciones, ¿no? Con respecto a las respuestas de la entrevista. Y sí me parece bien, yo consideraría que está bien hacer las entrevistas en in situ, en el mismo lugar de trabajo, porque también se pueden recabar esta información extra, ¿no? Que puede ser rica posteriormente en las soluciones que se le pueda dar al proceso. Y también yo recuerdo, por ejemplo, en el libro de La Meta, cuando, no recuerdo el nombre del personaje, pero está recabando información y por ejemplo, a muchos de los empleados se habían quejado de que estuviera haciendo una y otra pregunta. Entonces, si se trata, por ejemplo, que los operadores se incomodan con eso, es hablar previamente con quienes están encargados de ellos para que les digan, señor, el señor está, o el señor o la señorita está recabando información y necesita que usted le brinde su tiempo y le responda, ¿no? Todo lo que quiera saber. Correcto. Yo lo vería por ese lado. Está bien, porque esta es una entrevista estructurada en primer lugar, pero no deja de ser plausible de que se puedan añadir más preguntas según lo que uno vaya viendo, ¿no? Estas son las preguntas, podríamos llamarle las primeras preguntas que uno podría hacer respecto a de un tema, ¿no? Para conocer y cuestionar, y sobre ello podríamos, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué otro modo podría hacerse? Creo que solo puede hacerse manual. Pero hacerse manual, ¿no te parece que podrías, mira, ¿qué herramientas utilizas, no? Ya yo utilizo. Entonces, se podría abrir a más preguntas, ¿no? Entonces, es correcto, ¿no? Estas preguntas son guías, pero después de ello podemos ahondar en más preguntas según lo que nosotros veamos, ¿no? Y siguiente punto también, por ejemplo, el lugar donde se realiza la entrevista. Lo más recomendable es también hacerlo en el sitio de trabajo, porque como ustedes han visto, yo te muestro aquí que aquí está mi rebobinadora, por aquí está lo que tú estás viendo, ¿no? Mis rollitos de papel, te voy mostrando, ¿no? Entonces, también es recomendable en la medida de lo posible, porque a veces no se va a poder. ¿Por qué? Por el ruido, ¿no? Acuérdense, es una planta industrial, entonces hay ruido, hay bulla, hay humos, qué sé yo, ¿no? No necesariamente es el mejor lugar para entrevistar. Si se puede en el lugar de trabajo, en buena. Y si no se pudiera, porque hay muchos obstáculos de comunicación, vamos a una oficina, a la oficina del jefe de producción, a la oficina del supervisor, donde haya más tranquilidad y ahí le preguntamos, ¿de acuerdo? Entonces, acomódense al mejor lugar para que se pueda llevar a cabo, ¿no? Eso es todo. Muy bien, Nelly, muchas gracias, ¿no? Correcto. Entonces, y otro punto que también hay que considerar es el cómo ustedes se acercan a la persona, ¿de acuerdo? Porque es distinto decir, oye, ¿cómo haces esto? A decir, buenos días, como ustedes bien lo han dicho, ¿no? Tengo unas preguntas para usted, que me gustaría que me responda. ¿Cómo hace su trabajo? Es distinto, ¿no? Si ustedes mismos les preguntan, oye, ¿cómo haces esto? De frente viene una persona y con cierta actitud, ¿no? Medio agresiva. A distinto que le digan buenos días, ¿cómo lo hace? ¿Qué tal? ¿Qué está esto? Ya, perfecto.
la disposición para responder es mejor, ¿no? La disposición para responder es mejor. Entonces, esto acuérdense, entrevisten a quien entrevisten, tienen que mantener un respeto y cordialidad o amabilidad, porque eso les va a abrir muchas puertas para tener respuestas. Porque si ustedes, de repente, es el primer operario al que van a entrevistar y lo entrevistan, oye, ¿y por qué lo haces de este modo? ¿Por qué lo tienes que hacer así? ¿No? Él lo puede malentender, se puede sentir mal. Y después le va a comentar a todos sus amigos operarios que la ingeniera tal me habló de esta manera. Entonces todos van a ser fuerza de grupo y ni más van a conversar con ustedes. O sea, o conversarán, pero de forma escueta. O sea, no mucha información, lo necesario como para pasar la necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, la forma como ustedes hablen con las personas de cualquier nivel estratégico, operativo o lo que sea, importa mucho. ¿De acuerdo? Esas son habilidades sociales que se tienen que trabajar también, habilidades de comunicación. ¿De acuerdo? Habilidades de comunicación. Entonces, no se olviden de eso. Y la forma como ustedes hablan les va a abrir muchas puertas. Muy bien, chicos, eso es entonces la técnica del interrogatorio, ¿no? Preguntas puntuales que permitan indagar mucho más. Es una entrevista personal, contacto directo, ¿de acuerdo? Contacto directo es lo importante, ¿no? Y también, bueno, acuérdense que la idea es simplificar, eliminar o combinar funciones o redistribuir funciones. Bueno, esa es la idea de toda esta entrevista, ¿de acuerdo? Eso es lo que estamos buscando. Muy bien, esa es la técnica del interrogatorio. Y la siguiente técnica que vamos a utilizar para mejorar un proceso se le llama los enfoques principales del análisis de la operación. ¿En qué consiste? Son 9 enfoques en los cuales nosotros nos tenemos que concentrar para mejorar un proceso. Este ya es un trabajo propio del analista, propio de ustedes. Aquí ya no necesariamente tienen que conversar con alguien, ¿no? En la técnica del interrogatorio es necesario conversar con alguien. Aquí es un trabajo propio que ustedes tienen que desarrollar. Entonces, tienen que analizar el proceso productivo en base a estos 9 enfoques para cuestionarse también la forma como se hace. Entonces, acuérdense, la palabra clave es cuestionarse la forma como se está haciendo algo, ¿no? El primer enfoque, por ejemplo, nos dice que es el propósito de la actividad. Entonces, aquí yo les pregunto, ¿qué hay que cuestionarse? ¿Para qué se está llevando a cabo el proceso? Correcto. ¿Para qué se hace? ¿Por qué se hace? Incluso, ¿es necesaria hacer esta actividad? O sea, tiene que existir hasta ese punto, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que cuestionarnos este propósito. Si debe o no debe hacerse, si debe o no debe existir, ¿no? O por qué se hace, ¿no? Entonces, todo eso. ¿Y por qué? Porque acuérdense que mientras más actividades haya en un proceso productivo, más tiempo va a ser de entrega, ¿no? Más tiempo de proceso. Y si hay más actividades en un proceso productivo, mayor probabilidad de que en alguna de estas etapas haya una falla, haya un defecto. Entonces, lo que queremos hacer es aligerar, ¿no? Simplificar el proceso productivo con menor cantidad de actividades para aligerar el tiempo, para aligerar probabilidades de defectos, ¿no? Entonces, una actividad que no existe es una actividad que ya está mejorada, ¿no? Porque ya no la tenemos que revisar, ya no consume recursos, ¿no? Entonces, esa es la idea. Siempre buscar eliminar esas actividades, ¿no? Ahora, si son necesarias, son importantes, hay que hacerlas, ¿no? No se podrá eliminar, hay que simplificarlas, reducirlas, minimizarlas, ¿no? O también, como dice, combinarlas con otras actividades, ¿no? Entonces, ese es lo primero que ustedes tienen que tener en cuenta. El segundo es el diseño de partes. Es decir, enfocarse en los componentes de un producto. Porque aquí hay que enfocarse en si los componentes son los adecuados, si tienen las medidas correctas, si son hechas del material adecuado. Entonces, en este diseño de partes, este diseño de componentes hay que concentrarse también. Por ejemplo, preguntar, ¿es necesario esta parte en este producto? Por ejemplo, tenemos una bicicleta. Imagínense una bicicleta para niños. Entonces, y por allí hay un soporte adicional en la estructura de la bicicleta.
la pregunta ¿es necesario este soporte que esté en la estructura de la bicicleta? Porque imagínense si ustedes respondieran y digan, no es necesaria. Se van a evitar un proceso productivo, una operación, ¿no? Imagínense, no es necesaria esta parte. Entonces, justo la parte donde se añade este componente a la bicicleta ya no va a ser necesaria, por lo tanto, menor tiempo de proceso. La pregunta es, ¿cómo podrían saber ustedes si un componente o una parte de un producto es necesario o no? ¿Cómo podrían ustedes decidir eso? Identificando las funciones que tiene. Correcto, haciendo un análisis funcional. Es decir, ¿para qué sirve este componente? Muy bien, esa es una buena respuesta, Violet, ¿no? Hacer un análisis funcional de los componentes, entonces decir, oye, este soporte, ¿para qué sirve? Ah, para darle estabilidad a la bicicleta. Ah, ya, entonces. Pero ¿hay otra forma de darle estabilidad? Sí o no. Entonces, hacen un análisis funcional, entrevistan a los expertos de repente de diseño, ¿no? Porque por algo lo diseñaron. Si por ahí les dicen, la verdad que no sé para qué está esta parte, este componente, ya como que empieza a generar dudas, entonces probablemente pueda eliminarse esta parte del producto, ¿no? De acuerdo. Entonces, podría ser, ¿no? Entonces también nos concentramos. Enfóquense en los componentes. Si eliminan un componente, es un proceso menos que hay que hacer, ¿no? Y por lo tanto, menor tiempo y menor recursos. Ya no hay que utilizar tal máquina, ¿no? El siguiente punto es sobre las tolerancias y especificaciones, ¿no? Esto está relacionado con calidad. Por ejemplo, a ver, imagínense que yo estoy llenando una botella de aceite con 900 mililitros. Ese es el objetivo, llenarla con 900 mililitros. Y yo lo voy llenando y supuestamente yo tengo como tolerancias entre 895 mililitros y 905 mililitros, ¿de acuerdo? Mi objetivo es 900, pero tengo de tolerancia entre 895 y 905, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si empiezo a llenar varias botellas, viene el inspector de calidad y una botella encuentra con 894 mililitros? ¿La acepta como producto terminado o la regresa al proceso productivo para un reproceso? ¿Qué creen ustedes que va a hacer el inspector de calidad? Ni solo es un mililitro, pero no sé. La regresa, profesor. La regresa, correcto. Es lo que debería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podría hacer? De repente la pasa, pero ¿qué es lo que debería hacer? Es regresarla al proceso porque no está cumpliendo la tolerancia, ¿no? Entonces es correcto, Violet, ¿no? ¿Qué resultaría? Imagínense ahora ya. Mi tolerancia es de 895 a 905. La máquina que llena la botella de aceite, imagínense que es una máquina un poco antigüita, como que le falta mantenimiento, y lo que normalmente llena esta máquina es entre 890 y 910 mililitros, ¿de acuerdo? 890 y 910, es decir, más que las tolerancias. En este sentido, va a haber varias botellas que no van a cumplir con la tolerancia, ¿no? Va a haber varias botellas que no van a cumplir con la tolerancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Al final del proceso, voy a tener varias botellas que van a ser rechazadas, ¿no? Porque van a estar llenando entre 892, 893, 906, 907, 908, ¿no? Porque la máquina llena así, ¿no? Y yo tengo mis tolerancias más estrechas, ¿no? Entonces, el inspector de calidad va a venir y me va a rechazar de repente la mitad del lote. La pregunta es, ¿por qué tengo estas tolerancias? Es decir, de 895 a 905. Entonces, en este punto, ustedes tienen que cuestionarse, ¿por qué manejo estas tolerancias? ¿A quién se le ocurrió que tenga estas tolerancias? ¿Por qué? Porque bien puede ser que estas tolerancias de repente fueron ajustadas en cierto momento, pero ahora podríamos ampliarlas. A ver, ¿qué diferencia le podría hacer a un cliente que su botella de aceite esté entre 890 y 910? De repente para él no le hace mucha diferencia, ¿no? O sea, no lo siente, ¿no? O de repente no ve, visualmente de repente no se siente esa diferencia, ¿no? Porque, a ver, creo que nadie de nosotros llena, o mejor mide la botella de aceite que compra en el mercado, ¿no? Entonces, asumimos que es la cantidad que nos dice la etiqueta. Y de repente entre 890 y 910 visualmente no hay mucha diferencia.
Entonces, aquí tenemos que cuestionarnos. ¿Podemos ampliar la tolerancia? Porque si la podemos ampliar y ya cambiamos, ya no de 895 a 905, la cambiamos a 890 a 910, ya no vamos a tener ningún producto rechazado. Imagínense si ahora ya no tenemos ningún producto rechazado, significa que todos estos lotes van a pasar como productos terminados, ¿no? Y ya no vamos a tener que gastar en reprocesos. Entonces, este enfoque nos dice, cuestiónate si las tolerancias son las adecuadas. Ojo, no dice que a ojo cerrado amplíes las tolerancias. No, no dice eso. Sino tienes que cerciorarte de que las tolerancias son las adecuadas, de que te van a ayudar en los siguientes procesos productivos y de que no van a tener implicancias con el cliente. Pero si tú amplías la tolerancia y no hay ningún efecto negativo, perfecto, puedes ampliar porque vas a reducir el número de productos reprocesados, ¿no? Ese es este enfoque. El cuarto enfoque trata sobre material. ¿Qué significa? Concéntrate en los materiales que tienes. ¿Son los adecuados o te causan problemas? Y no solamente a la materia prima, por ejemplo, la papilla. Por ejemplo, parte del material es la bolsa blanca, ¿no?, que tenemos allí, o de repente la bolsa, el costal de color naranja, ¿no? ¿Cómo puedes ahorrar costos? Imagínate la bolsita blanca que embolsaba la papilla. De repente esta bolsa tiene un precio elevado, ¿no? Porque es un plástico grueso, ¿no?, que permite proteger el producto, pero ¿es necesario esta calidad de material para este producto? ¿No podría ser otro de menor espesor, pero que igual proteja? Si la respuesta es sí, ahora vas a buscar un proveedor y seguramente, como es un material de menor espesor, te va a dar un menor precio y estás ahorrando costos, ¿no? Entonces nos enfocamos en los materiales que conforman el producto y no necesariamente en la materia prima, sino en los materiales secundarios que son parte, ¿no? Este es el cuarto enfoque. Enfócate en los materiales. ¿Son necesarios de esta calidad o en esta cantidad? Eso es lo que nos dice. El quinto enfoque es sobre la secuencia y procesos de manufactura, lo que hablábamos antes, ¿no? El proceso es A, B y C. La pregunta es, ¿por qué tiene que ser B después de A? ¿Por qué tiene que ser C después de B? No puede ser en distinto orden y de esta forma reducimos el tiempo. O sea, si cambiamos B después de C, se reducirá el tiempo, se podría hacer este cambio, podríamos adecuar la planta en base a esta nueva secuencia, ¿no? Eso es lo que nos dice la secuencia. O mejor dicho, ahorita es manual. Si lo hacemos automatizado, se reducirá el tiempo. Por ejemplo, en este caso del embolsado de la papilla, ¿no? Todo es manual. Pero si lo cambiamos a automatizado, si compramos una máquina de embolsado, ¿lo hará en menor tiempo a un menor costo? Esa es la pregunta. Esa es una alternativa de solución, la cual hay que evaluar, ¿no? Entonces, a eso se refiere la secuencia y proceso de manufactura. El sexto enfoque, ¿de qué nos habla? Por ejemplo, ustedes son los operarios de embolsado de esta papilla. Trabajan de 7 a 3 de la tarde. Supuestamente a las 7 de la mañana, como ustedes son operarios de embolsado, lo que tienen que hacer a las 7 de la mañana es empezar a embolsar, ¿no? Empezar a embolsar. ¿Qué pasaría? Bueno, si tienen que empezar a embolsar, supuestamente a un costado deben estar las bolsas y a otro costado la papilla. ¿Qué pasaría si llegan ustedes y no hay bolsas y no hay papilla? ¿Qué harían ustedes? Notificar que no, porque no vemos eso. Perdón, Verónica, se está un poco entrecortado. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, perdón. ¿Escucha? A ver, coméntanos. Notificar que no tenemos la materia necesaria para iniciar el proceso. Correcto, ¿no? Comunicar que estamos con los brazos cruzados, ¿no? Esa, por ejemplo, es una primera cosa que deberíamos hacer, ¿no? Comunicar que, mira, no hay nada de material. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos o lo vamos a buscar? Cualquiera de las dos opciones podría pasar, pero nuestro trabajo se va a atrasar, porque hasta que venga el material, hasta que vengan las bolsas, puede pasar 20 minutos. Entonces, esos 20 minutos para mí eran cruciales, porque yo tengo un estándar de producción que cumplir.
y ahora ya no lo voy a poder hacer. Simplemente por no haber preparado la estación de trabajo previo al trabajo en sí. A eso se refieren las preparaciones herramientas. Que yo tengo que tener mi sitio de trabajo listo para que cuando llegue la persona encargada empiece a trabajar sin interrupciones y sin tiempos de demora. Porque lo que pasó, me demoré 20 minutos y esos 20 minutos son minutos perdidos, ¿no? Entonces, si yo tenía que procesar 100 bolsas, menos 20 minutos procesaré 80 bolsas, pero mi hora de trabajo me la siguen pagando tal cual, ¿no? Entonces, ahora esta hora salió costosa, simplemente por no tener preparada. De igual forma, tienes que tener preparadas tus herramientas, ¿no? Si tengo ya mis bolsas, tengo mi papilla, pero no tengo mi cucharón, ¿con qué lo voy a hacer? O las máquinas también, tengo que prepararlas, ¿no? No que vengo al turno a las 7 de la mañana, tengo que llamar al operario de mantenimiento a decirle, oye, mi máquina no funciona, no prende. Así. Imagínense todo el tiempo que se va a demorar en arreglarla. ¿Y yo qué voy a estar haciendo mientras tanto? Perdiendo el tiempo. No voy a estar procesando, ¿no? Entonces también las máquinas tienen que estar listas para que apenas venga el operario empiecen a trabajar sin inconveniente, ¿no? Entonces aquí se ahorra tiempo si tienes tú las máquinas, herramientas y materiales listas, ¿no? Para cuando deben usarse. El séptimo enfoque es el de manejo de materiales. ¿Cómo trasladas los materiales? Acuérdense de una fotito que habíamos visto que en un montacargas estaba una persona manejando y habían un par de bolsitas en esta empresa alimentaria que la estaba descargando del camión y le estaba llevando al almacén. Y ustedes me habían dicho, oye, pero son 2 bolsitas nada más, no deberían. ¿Por qué solo llevas 2? Cuestionamos, ¿no? O también, ¿por qué no ponemos una faja transportadora? De repente nos ahorra tiempo, ¿no? Otra alternativa de solución, ¿no? Nos cuestionamos la forma en que se manejan los materiales. El octavo enfoque es el de distribución de planta. Nuestra máquina rebobinadora, ¿no? Está en esta esquina, ¿no? Y aquí está. ¿Por qué? La primera pregunta es, ¿por qué está la rebobinadora en esta oficina o en este espacio? ¿Podría estar en otro espacio? O también, donde disponemos la zona de los productos terminados. ¿Por qué tiene que estar aquí en esta zona? No podría estar en otro lado. Entonces, lo que hacemos es cuestionarnos la ubicación de las máquinas o de las estaciones de trabajo, de tal forma de que podamos agarrar un flujo de productos, un flujo de materiales más rápido, ¿no? Para que vaya de A a B a C a D, ¿no? Que está en relación con la secuencia de los procesos, ¿no? Pero aquí es que tenemos que hacer una distribución que nos aligere, que sea más rápido y flexible el proceso productivo, ¿no? Entonces nos cuestionamos si la disposición de las máquinas es la correcta o podemos cambiarlas de sitio, ¿no? Y finalmente el diseño del trabajo que es manual, ¿no? Todo el trabajo, por ejemplo, lo que hace el operario, es un trabajo manual. ¿Es correcta, por ejemplo, la iluminación? ¿Es correcta la ventilación? ¿Es correcto que esté parado las 8 horas o podría estar sentado también, ¿no? Entonces nos cuestionamos esta parte. Entonces, como ustedes se dan cuenta, estos 9 enfoques es prácticamente en cuestionarse en todo lo que está pasando. No dar nada por sentado, no como que así debería hacerse y punto. No, de eso no se trata. Estos 9 enfoques están estructurados, como decir, por tema, ¿no? Entonces vamos de tema en tema y nos preguntamos si así es como debería hacerse y si hay una mejor forma de hacerlo, ¿no? Y para eso investigamos y vemos que se puede cambiar, ¿no? Ya es hacer una mejora en una empresa es como un tema de tesis, ¿no? Agarran estos 9 enfoques y lo logran, ¿no? Listo. Ya está. A ver, decía Yamile una pregunta. ¿Por qué no se realiza de forma escrita el interrogatorio? Se lo pueden llevar a casa. Podría ser, todo va a depender, Yamile, del tipo de trabajo y de la disposición de las personas a las cuales tú vayas a entrevistar. Lo mejor es contacto directo, persona a persona, porque ahí sí ya tú podrías preguntar algo más adicional, ¿no? Si no se pudiera en ese caso, bueno, de forma escrita, tarea para la casa, ¿no? Pero lo más recomendable es cara a cara para poder ahondar y preguntar cosas que de repente no están claras, ¿no? Listo. Hasta aquí vamos a llegar a nuestra clase del día de hoy.
¿verdad? Les voy a poner más diapositivas sobre